A ver, imagínense por un segundo que toda la historia oficial de nuestra ciudad es en realidad un invento. Hoy nos metemos de lleno en la Fundación Mítica de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. Esta inmersión es para desentrañar cómo se construye, desde cero, el mito fundacional de una metrópolis súper compleja, porque vamos a descubrir que muchas veces la leyenda tiene muchísima más fuerza que cualquier libro de historia. Y Borges tira la primera bomba desde el arranque. ¿En serio nos creemos que la patria nació por este río de sueñera y de barro? Esa sola pregunta ya te descoloca. Nos invita a dudar inmediatamente de ese origen lúgubre, casi accidental en el Río de la Plata. Es un gancho magistral para que tiremos los manuales por la ventana y nos preparemos para escuchar una verdad totalmente distinta. O sea, acá se plantea el gran conflicto. Por un lado tenemos la fundación histórica que todos conocemos, el riachuelo, la boca, las expediciones de los conquistadores, pero por el otro lado irrumpe esta propuesta mágica y audaz de Borges, que nos dice que la ciudad no nació en la costa para nada, postula que nació en el medio del campo, en una sola manzana del barrio de Palermo. Es literalmente la historia documentada chocando de frente contra la memoria poética. Sección 1. El mito contra la historia. Y miren cómo da vuelta un hecho histórico brutal. Sabemos que al explorador Juan Díaz de Solís lo mataron en las costas del Río de la Plata, ¿no? Bueno, Borges agarra esa tragedia y la transforma por completo. Pinta un río color azulejo, como el cielo, y marca el lugar de la muerte con una simple estrellita roja. Ayunó Juan Díaz y los indios comieron. En un instante convierte un hecho de sangre en algo onírico, casi como el dibujo inocente de un nene en un mapa. Es una forma súper sutil de mitologizar un destino fatal y limpiar la sangre del origen. Punto 2. Un océano de leyendas. Porque claro, olvídense de las penurias reales de los navegantes del siglo XVI. De repente los barcos no enfrentan tormentas comunes, enfrentan obstáculos de fantasía, sirenas que cantan, endriagos, esos monstruos loquísimos de las novelas de caballería, y piedras imanes capaces de romperte cualquier brújula. Se abandona por completo la rigurosidad de las crónicas para abrazar la mitología clásica. Básicamente agarra la conquista de Buenos Aires y la eleva al nivel de la Odisea de Homero. Y para exagerar todavía más esta escala épica, nos tira una medida abrumadora, 5. Dice que los miles de hombres cruzaron un mar de 5 lunas de anchura. No habla de kilómetros o leguas. Usa una medida de tiempo y distancia que es puramente poética, y que envuelve todo el viaje en un aura de inmensidad absolutamente inabarcable. Tercera parte, Palermo, el verdadero origen. Fíjense en la precisión de las coordenadas que usa. Nombra calles reales, tangibles, de todos los días. Guatemala, Serrano, Paraguay y Gurruchaga. Las calles que forman esa manzana perfecta de Palermo. El contraste es genial. Venimos de monstruos marinos y de repente caemos en el asfalto de una cuadrícula urbana de barrio. Así es como logra enraizar el mito gigante firmemente en la tierra. Lo que nos lleva a esta declaración que no tiene ningún tipo de filtro. Fue una manzana entera y en mi barrio en Palermo. Punto. Sin pedirle permiso a nadie. Borra de un plumazo toda la historia del puerto tratándola casi de engaño y afirma que la inmensa metrópolis de Buenos Aires nació ahí nomás, en una sola manzana de la llanura. Es la apropiación total y absoluta de la génesis de una ciudad. Cuarta parte. Arquetipos de la ciudad. Ahora, ¿quiénes habitan este microcosmos? Acá aparecen los pilares humanos del alma porteña. Primero, el compadre, el dueño del almacén rosado, esa figura dura y resentida que es el símbolo del arrabal criollo. Después, el gringo, el inmigrante que llega con su organito, inyectando toda esa melancolía europea. Y de fondo, Irigoyen en el corralón. Y vale aclarar que el líder político aparece acá estrictamente como un recurso literario neutral. Funciona como un telón de fondo perfecto para darnos el clima de esa época en Argentina. Nada más. Estos elementos, conviviendo ahí, son el verdadero ADN de nuestra cultura. Y atención a este detalle porque es una genialidad absoluta, la ilusión de la memoria compartida. Borges nos cuenta que una simple cigarrería lograba perfumar el desierto, y en esas tardes los hombres compartían un pasado que era ficticio. No importaba de dónde venías, si eras gringo recién llegado o criollo. Al juntarse en ese almacén rosado, construían juntos un recuerdo colectivo. Creaban instantáneamente una mitología que los unía como ciudadanos de un lugar que recién, a duras penas, estaba empezando a existir. Además, todo este origen no solo se ve, se escucha. La banda sonora es de una precisión quirúrgica. El ruido de las cartas de truco golpeando la madera, el ritmo de una habanera saliendo del organito, los primeros compases de los tangos de Saborido. Son detalles sensoriales que le meten vida,
textura y hasta mugre a esta manzana en el medio del campo. Hacen que el mito se pueda sentir en la piel. Y llegamos a la última parte. Una ciudad eterna. Prepárense para el clímax poético, que es un giro bellísimo y súper surrealista. Imagínense todo este universo súper detallado del que venimos hablando, suspendido en el espacio. El poema dice, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. Es tremendo. Es la imagen de una escenografía a medio construir en el medio de la pampa infinita. Subraya que la ciudad nació incompleta, que fue puramente soñada por unos pocos, esperando pacientemente que el tiempo armara el resto del decorado. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y como el aire. La historia oficial queda abolida para siempre. Una gran metrópolis no empieza con un acta o con desembarcos formales. Es un concepto atemporal. Se siente tan inevitable, tan preexistente como los elementos de la naturaleza. Así que, después de todo esto, vale la pena preguntarnos, ¿hasta qué punto la historia que conocemos de nuestras propias ciudades es simplemente un cuento, mientras que su verdadera esencia habita para siempre en la eternidad del mito?